Hoy les quiero hablar del deterioro cognitivo en las personas mayores y cuál sería el abordaje desde la actividad física. Para empezar a hablar del deterioro cognitivo, tenemos que empezar a perder el miedo a la palabra demencia. Y para empezar a describir lo que es la demencia, les voy a contar una situación personal que yo vivencié con mi abuela, con mi mamá y con el neurólogo que la atendía. Cuando fuimos a la primera consulta y el neurólogo empieza a atenderla a mi abuela y empieza a hacerle algunas preguntas, empieza a hacerle algunas pruebitas, cuando termina, digamos, la consulta, nos habla a mi mamá y a mí de lo que estaba atravesando mi abuela. Y él le comenta así abiertamente y directamente, le dice, bueno, mire, está desarrollando una demencia, ¿sí? Con mucho respeto, lo explicó muy bien y lo que dijo es exactamente lo que les voy a repetir ahora. La demencia no es sinónimo de locura. Las personas generalmente asocian a la demencia con la locura y no tiene nada que ver. La demencia, si tenemos que definirla de alguna manera, es la pérdida de la independencia. Cuando salimos de la consulta, mi mamá lo primero que me dice fue, ¿cómo puede ser que este médico diga semejante cosa? ¿Por qué dijo que la nona tiene demencia? Entonces yo le dije, pero ¿vos qué esperás que te diga el médico? ¿Que la nona está resfriada? Es decir, a veces para poder enfrentar una enfermedad hay que saber escuchar, hay que saber de qué estamos hablando. El nombre y el apellido que tiene la enfermedad nos debería fortalecer para poderla enfrentar. Porque si yo no puedo nombrar, no le puedo poner nombre a lo que estoy padeciendo, lo estaría negando y eso no ayudaría a ningún tipo de tratamiento. En una primera instancia, los pacientes reciben el diagnóstico de deterioro cognitivo. Acá lo que empieza a ocurrir, lo que se empieza a manifestar son pequeños olvidos, pequeños errores, ¿sí? Algunas distracciones que el familiar más cercano empieza a notar. Pero no hay ningún peligro, no es nada grave lo que ocurre en el día a día. Con el transcurrir de los meses puede llegar a generar un tipo de demencia. ¿Por qué digo un tipo de demencia? Porque hay muchas demencias. La más conocida es la demencia Alzheimer, ¿sí? El mal de Alzheimer, o también conocido el alemán, ¿sí? Pero esa es la más popular, pero hay otras más, como por ejemplo demencia vascular, a veces generada por una ACV o por la diabetes. Después tenemos las demencias con cuerpos de Lewis, creo yo que es una de las más agresivas con las que he tenido que trabajar. Demencias frontotemporal, conocida últimamente porque la está padeciendo el actor Bruce Willis. Demencias mixtas, donde se empiezan a combinar, por ejemplo, el Alzheimer con la vascular, y demencias con causas reversibles. Son aquellas demencias que a veces se generan por algún traumatismo, por algún medicamento, por alguna infección que le da al paciente ciertos lapsos de demencia. Todo este tipo de demencias van a ir generando deterioros cognitivos y corporales. Cada una de ellas tiene sus características y tienen sus propias velocidades. Esto significa que el deterioro en algunas áreas va a ser mucho más rápido que en otras y así con el correr de los años se va a ir manifestando los deterioros a nivel de memoria, a nivel de razonamiento, a nivel de empatía y a nivel corporal. Nosotros, los profesores que trabajamos con pacientes que padecen este tipo de enfermedades, tenemos que trabajar sobre lo corporal. Lo corporal es fundamental para que el paciente siga manteniéndose independiente y en el caso de que ya no lo sea, que pueda ser colaborador para sus familiares y para sus cuidadores. El abordaje que nosotros hacemos desde la actividad física es que el paciente siga manteniéndose lo más independiente posible. Es decir, buscamos que sus niveles de fuerza, de resistencia, de coordinación y de equilibrio sean lo más alto posible para que pueda desarrollar sus actividades cotidianas como lo hacía anteriormente. También a veces hay que pensar en los cuidadores, es decir, tenemos que fortalecer a un paciente para que colabore un poquito con sus cuidadores, para que colabore un poquito con su familia y que no sea una carga tan pesada la cual no puedan poder ayudar. Es importante que la población entienda y que conozca que en este tipo de enfermedades el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Es decir, los médicos tienen que encontrar el diagnóstico adecuado, la medicación adecuada, los cuidadores tienen que ser los adecuados y por supuesto que la mantención y el cuidado del cuerpo es fundamental porque el paciente se va a deteriorar muy rápido si no logra mantenerse conectado con su cuerpo. Los seres humanos tenemos sensaciones corporales que nos indican de cómo estamos.
Las sensaciones corporales interoceptivas son aquellas que nuestros órganos, el estómago por ejemplo, o la vejiga, indica a nuestro cerebro que tenemos hambre o tenemos ganas de ir a hacer pis. Bien, los músculos tienen también sensaciones parecidas, se llaman sensaciones propioceptivas. Estos sensores, ¿sí?, que se encuentran en nuestros músculos y en nuestras articulaciones, le indican a nuestro cerebro cómo se está manejando, cómo se está moviendo nuestro cuerpo en el espacio. Con este tipo de enfermedades, con este tipo de padecimiento, estas sensaciones, estas comunicaciones que hay entre el músculo y el cerebro se van perdiendo, se van deteriorando. Entonces tenemos a pacientes que por ahí no logran sentarse correctamente, pacientes que no pueden caminar porque no entienden o no sienten cuando están parados, no pueden dar los pasos correctos y eso va dificultando el tratamiento de ellos. María García fue una alumna que tuve hace algunos años. Ella en el 2006 tuvo su primera confusión, podríamos decirlo así. Hace algunos videos yo presenté la historia de Rafael. Rafael fue un paciente que tuvo una ACV y en esos primeros días que estaba al cuidado de la familia mientras estaba internado, en una de esas noches María volvía, digamos, de la clínica donde él estaba y se perdió. Se perdió, digamos, con el remis, no reconoció su propia casa. Es decir, ahí tuvo su primer episodio, su primera confusión importante. A veces ocurre que estas enfermedades se despiertan cuando hay demasiado estrés en la persona. A veces el despertar, digamos, de una enfermedad en un familiar, ¿sí?, el fallecimiento de un familiar o el transitar como una internación de alguien muy querido genera tanto estrés en la persona que puede empezar a desencadenar un despertar de estos padecimientos. El caso de María fue un episodio aislado, ¿sí? En el 2006, digamos, esto ocurrió y después durante muchos años no hubo ningún tipo de manifestación. Rafael, el marido, falleció en el 2014. Hasta ese entonces no había ninguna manifestación por parte de María. Después de unos años del fallecimiento de Rafael, la familia de María me volvió a llamar para empezar a trabajar con ella. Ahí las manifestaciones de María eran muy simples y muy sencillas. Por ahí a veces iba a la verdulería a comprar 2 veces lo mismo, ¿sí? Salía a caminar y por ahí a veces se desorientaba y después volvía o se demoraba más de lo que hacía habitualmente. María era una mujer muy trabajadora. Creo que a veces con Rafael los dos eran muy trabajadores, eran gente muy activa físicamente y hasta creo que competían entre ellos a ver quién trabajaba más. María, al haber crecido en España, tuvo una vida muy difícil en la época de Franco, del dictador Franco. Su papá, bueno, fue perseguido, su familia, su mamá y su hermanita discapacitada fueron encarceladas para que su papá se entregara. Ella tuvo que sobrevivir en su casa, en su granja, con sus hermanos. Se enfermó en 2 ocasiones de neumonía. Su papá tuvo que estar prófugo porque el gobierno de Franco lo perseguía y lo iba a matar. Es decir, tuvo una infancia y una adolescencia muy difícil. Ella, como les decía, muy trabajadora, logra venir de España para Argentina, trabaja muchísimo y bueno, quiere volver a España para ver a sus familiares y en ese viaje de vuelta es cuando lo conoce Rafael y bueno, se casan y después, bueno, María vuelve primero y después de unos meses vuelve Rafael, porque no tenía los permisos como para poder estar acá en Argentina. Es decir, siempre fue una mujer muy activa, su cuerpo lo utilizó durante toda la vida para moverse, para trabajar y eso se notaba en sus últimos años. Caminaba muchísimas cuadras todos los días, hacía las compras varias veces. Lo que ocurre con este tipo de padecimientos es que por ahí el paciente va a hacer una compra, vuelve a su casa y después vuelve a hacer la misma compra y yo a veces hablaba con el verdurero del barrio y me decía, no, ya vino a la mañana a comprar 4 manzanas y ahora está viniendo otra vez a comprar 4 manzanas. Es decir, cuando ocurren esas cosas y tenés un cuerpo que se moviliza, realmente es más complicado controlar al paciente, porque a veces los pacientes cuando están postrados, ¿sí?, por más que tengan delirios, no los pueden concretar, porque el cuerpo no se los permite. Pero en el caso de María, que tenía una gran movilidad, una gran fuerza, una gran resistencia, lo podía hacer. Entonces, ¿qué recursos utilizó la familia para poderla ayudar y controlar? Primero, adquirieron un GPS portátil, donde ella lo tenía camuflado en su llavero. Entonces, cuando ella salía a caminar, si llegara a perder, nosotros, por un
un código podíamos saber dónde ella estaba ubicada. De hecho, muchas veces me pasó que al ir a darle una clase ella no estaba en la casa porque por ahí desconocía el horario, entonces no me esperaba a la hora correcta, se iba a caminar. Entonces yo después con este GPS la podía rastrear y la iba a buscar. Y la otra cosa que la familia muy acertada hizo fue colocar cámaras en la casa, ¿sí? Entonces, en todo momento María estaba controlada por la familia. Es decir, se podía saber si estaba comiendo, si estaba durmiendo. Es decir, había un control sobre sus actividades cotidianas. Porque también es muy común que en estos pacientes haya, digamos, una disfunción en el día donde no se respeten los horarios, donde no se respeten las comidas y eso atenta contra su tratamiento. Quiero destacar la acción de cuidado que tuvo Graciela, la hija de María, porque realmente en muchas circunstancias, o por mucho menos, algunos hijos internan a sus padres directamente, pensando o tratando de hacerles un bien. Y en realidad pasa todo lo contrario. Generalmente cuando hay deterioros cognitivos, las internaciones son tan estresantes y son tan confusas que al paciente empeoran, ¿sí? Los pacientes empeoran en realidad en algunas circunstancias, no en todas, pero en algunas circunstancias empeoran. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a mi ámbito, a mi casa, a mi cama, a mi mesa, a mi plato, y de un día para el otro estoy internado en un lugar donde no conozco a nadie, donde el personal cambia constantemente, donde por ahí no me siento a gusto en mi habitación con mi compañero de cuarto o donde estoy sentado para comer, el paciente lo sufre como un estrés y eso termina generando una mayor velocidad de deterioro en este tipo de enfermedades. No tengo mucho registro fílmico de lo que hacíamos con María, pero bueno, ustedes estarán viendo en este momento diferentes imágenes de sus trabajos de fuerza y la verdad que todo su cuerpo estuvo preparado para ir enfrentando esta enfermedad, que a veces va muy rápido, a veces va más lento, pero en definitiva a veces el deterioro es inevitable y con un cuerpo saludable, con un cuerpo fuerte, es mucho mejor sobrellevarla. Quiero agradecer a la familia de María por haberme dado la oportunidad de trabajar con ella, en su momento de trabajar con Rafael, por haber confiado en mí. María, bueno, voy a extrañar siempre las garrapiñadas de María, su postre, que a veces me hacía el arrollado de crema y durazno, así que eran todos mismos que ella me hacía. Y bueno, y Graciela, que bueno, su hija la ha cuidado hasta último momento, sus nietos, yo lo conozco a Diego y sé que ha estado muy presente en esta última etapa de la vida de su abuela. A veces acompañar a vivir es maravilloso, pero también acompañar a morir es un gran honor. Y creo que a veces tenemos que estar en las dos circunstancias de la vida, en el vivir y en el morir.